Hola chicos, en el que repasamos el tema de esta semana. Esta semana vamos a ver un tema un poquito extenso, que es la versificación. Aquí pues ya les hice lo mejor que pude, un resumen de lo más esencial de lo que tiene que ver para esta introducción a la literatura. Y vamos a ver 4 subtemas. Algunos muy cortitos como el primero, que solo es repasar lo que es la poesía y lo que es la prosa. Otro que es el metro y el ritmo, las clases de verso y las formas de rima y forma estrófica. Vamos a empezar con lo que es el verso y la prosa. En el verso, para empezar, aunque aquí no los puse, los renglones se llaman versos y los párrafos se llaman estrofas. Aquí los versos, o sea, los renglones, tienen una métrica, o sea, tienen una limitante silábica. Y a estas limitantes silábicas se le agregan otras cositas como vienen siendo las esencias poéticas, los acentos finales, eh, la relación de la rima. eh, se suele emplear lo que son algunas figuras retóricas, lo que es el lenguaje poético. Mientras que la prosa es la forma típica de escribir, que empiezo desde la izquierda y acabo hasta la derecha y luego vuelvo a repetir en renglón de abajo, ¿no? En este, pues como no se suele, recuerden, no se suele aplicar lo que son las figuras retóricas ni el lenguaje poético. Sin embargo, se puede aplicar. No se suele, pero como ya hemos visto en ejemplos anteriores, sí se puede aplicar. En este no se emplea ninguna esencia poética, ya que como aquí no hay un limitante de sílabas por renglón, aquí no se puede aplicar lo que es una licencia poética. Y pues en este, por lo general, no se busca una entonación al leerse. En los poemas sí se busca una entonación, de hecho están hechos para que suenen de manera musical, mientras que en la prosa, contadas las excepciones, no se busca una forma especial de leerla. ¿Cuáles son esas excepciones? Lo que es el discurso que vendría siendo en la oratoria. Y vamos a ver un ejemplo de cada uno, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo pues, de un escrito en verso, que como vemos, el renglón no abarca todo lo que viene siendo de izquierda a derecha, sino que se va cortando. ¿Por qué? Porque tiene esta limitante de número de sílabas que hace que los renglones sean más cortos. También hay que recordar que aquí los renglones se llaman versos, que a partir de ahora pues vamos a estar llamando versos, y los párrafos se llaman estrofas. Por ejemplo, aquí tenemos 2 estrofas, o sea, párrafos, cada uno con 4 versos, o sea, con 4 renglones. Y este es un ejemplo de un escrito en prosa. Como vemos, es la escritura normal, es la escritura de izquierda a derecha hasta llenar y repetir, ¿no? El siguiente tema es el metro y el ritmo. El metro o metro también conocido como métrica, es el tener un conteo de lo que son las sílabas para llevar el registro y el número de ellas, ¿no? Es esta limitante que tenemos por verso. Y el ritmo es la distribución de lo que vienen siendo las sílabas tónicas o las sílabas con mayor sonido en un verso, en un solo renglón. Aunque el ritmo no lo vamos a ver para el trabajo final, para los que ya leyeron el instructivo, en ningún lado se les pide encontrar el ritmo. Lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque es parte de lo que viene siendo la poesía y la versificación. Y pues obviamente esto es una introducción que les puede servir para futuras materias, ya sean de literatura española, literatura hispanoamericana, ¿no? Entonces, algunos ejemplos de ritmo, ahorita lo vamos a retomar al final cuando veamos los tipos de ritmo o la división por ritmo. Aquí como podemos ver, los versos tienen una sílaba subrayada. En esa sílaba es donde se encuentra lo que es esta sílaba con mayor sonido, con mayor musicalidad. Y simplemente al final del verso se va poniendo el número de la sílaba que tiene este ritmo, ¿no? Por ejemplo, la primera, el ritmo lo tiene en la 1, 4 y 7, que son la sílaba 1, 4 y 7. Mientras que en el 2 lo tiene
en la sílaba 2, en la 4, en la 6 y en la 7. Y así sucesivamente. Como repito, esto no lo vamos a manejar nosotros, simplemente va a ser como, una introducción, no vaya. Es este preámbulo para que lo tengan en la mente, que ese ritmo ustedes por lo menos puedan contestarlo. Y entonces, entrando en lo que es el metro y el ritmo, empezando por el metro, o sea, el contar estas sílabas. Pues el contar las sílabas, pues ya sabemos que es fácil, llevamos años haciéndolo. A muchos se les enseña a leer en primaria, pues directamente por las sílabas y dividiendo las sílabas. Entonces es algo que ya llevamos muchos años haciendo. Sin embargo, pues la poesía tiene sus detallitos, ¿no? O sea, es fácil, sí, porque simplemente es dividir por sílabas, pero sí tiene algunas características especiales que son estas de aquí abajo, que son las licencias poéticas, que son 4, que son la sinalefa, hiato, siniéresis y diéresis, más una ley de los acentos finales. Vamos a empezar por la ley de los acentos finales porque es muy cortita. ¿Qué nos dice esta ley de los acentos finales? Es que dependiendo si la última palabra del verso es aguda, se le va a sumar una sílaba más. Supongamos el último verso, la última palabra del verso es aguda y el verso nos había salido con 8 sílabas, entonces, pero como es aguda, se le suma más 1, entonces son más 9 sílabas, son 9 sílabas, perdón. En cambio, si la última palabra del verso es grave, pues no se hace nada, ¿no? Así se queda como el verso. Si salieron 8, se quedan 8. Sin embargo, si es esdrújula, en lugar de sumarse o quedarse como está, se le va a restar una. Así que si nos salieron 8 sílabas, pero la última palabra es esdrújula, entonces se le resta una y nos quedaría en 7. La primera de nuestras licencias poéticas es la sinalefa, es una de las más fáciles, junto con el hiato. En esta se juntan dos fonemas. Estos fonemas tienen que ser de vocales, o sea, A, B, C, D o E. Y aquí quiero remarcar el fonema, o sea, que suene como vocal. Entonces, si hay una H en medio, ¿se vale? Sí, porque como la H es muda, el fonema sigue siendo una vocal. Si es una Y, sigue sonando como I. Entonces, como el fonema es una I, o sea, el sonido es de I, sigue contando para la sinalefa. Entonces, aquí tenemos este poema, ¿no? Hasta que el pueblo las canta, las coplas no son, y cuando el pueblo las canta, ya nadie sabe su autor. Entonces, cada verso, si lo dividimos en sílabas, así nos quedaría, ¿no? El primero 9, la segunda 7 sílabas, la tercera 9 sílabas y la última 8 sílabas. Les recuerdo que, aunque ahorita vamos a ver un ejemplo, les recuerdo que así es como tienen que hacer la división si lo van a hacer en computadora y si lo van a hacer pues a mano, o sea, por medio de foto, también lo tienen que dividir como en arquitos, así por abajo como lo hacían en primaria. Pero sí tiene que estar dividida visualmente. Entonces aquí les marqué en negritas subrayadas 3. Estas 3 que son 3 sinalefas. ¿Por qué? Hasta que terminan en E, o sea, el fonema E. Y la siguiente sílaba empieza con E, que es el. Entonces, que el se juntan, se hace una sinalefa. Entonces, en lugar de ser 2 sílabas, se convierten en una sílaba. De la misma manera, acá abajo, donde dice canta el pueblo, canta, termina en el fonema A, y la segunda sílaba, o la sílaba que sigue, empieza con con E, el fonema E, o sea, cantal. Entonces, la sílaba ta y la sílaba el se juntan para hacer otra sinalefa, entonces ahí de 2 se hizo una. E igual en la última que está marcada, que sabe, su, y la primera sílaba que es au, de autor, entonces también se juntan lo que viene siendo una sinalefa. Entonces, en el primero, como tenía 2 y se juntaron, pues se le va a restar una, ¿no? En el tercero, como también tenía de esas 2, se hicieron una, pues se le va a restar otra. Y del último, como teníamos 2 sílabas que se juntaron y hicieron una, pues se le va a restar una, ¿no?
Incluso aquí al ladito, pueden ver a su lado derecho, donde tenemos 9, le pusimos menos 1. ¿Por qué? Porque la señal alfa le está quitando 1. En la tercera también tenemos 9 menos 1. ¿Por qué? Porque la señal alfa le está quitando 1. Y en el último tenemos 8 menos 1. ¿Por qué? Porque la señal alfa le está quitando 1. Sea esto aparte, le sumamos lo que es la ley del acento final, que recuerden la escala que vimos, tanto como el segundo verso como el tercero terminan en agudas, son y autor, entonces a eso se le va a sumar 1. Entonces, nuestra división se le quedaría así. En la primera quedarían 8. ¿Por qué? Porque es 9 menos 1. En la segunda, que son 7 más 1 son 8. En la tercera, que son 9 menos 1 son 8. Y en la tercera, que son 8 más 1 y menos 1, pues siguen siendo 8, ¿no? Entonces, esto nos quedaría 8, 8, 8, 8. Todo este pequeño poema se diría 8 sílabas en cada verso. El que sigue se llama hiato. ¿Qué es el hiato? Es no hacer una sinalefa. Si ven, este es el mismo ejemplo de acá arriba, el primer verso, hasta que el pueblo las canta. Es el mismo ejemplo. Ahí donde tenemos, no está subrayado que tenemos esta división, ahí estamos marcando que no estamos haciendo un hiato. O sea, que no estamos haciendo una sinalefa, perdón. Ahí estamos marcando que estas dos sílabas no las queremos juntar, no las vamos a juntar, que estamos negando la sinalefa. ¿Por qué? Porque a lo mejor nosotros, en lugar de 8 o de 9, ocupamos que sean más sílabas y no ocupamos reducirlas, sino mantenerlas o aumentarlas. Entonces, hacemos lo que es el hiato. ¿Para qué? Para aumentar el número de sílabas o que estas no se reduzcan. ¿Por qué? Porque nosotros, para que a lo mejor no ocupamos que sean 8, a lo mejor ocupamos que sean 9 en cada verso, porque queremos que todos los versos sean de 9. Entonces, en lugar de restarlas, hacemos el hiato para impedir la sinalefa. Esta sería nuestra segunda licencia poética. Es un gatito que es lo que hay, ¿no? Ustedes se metieron a la casa del profe raro. Siguiente. Nuestra tercera figura, licencia poética, es la sinéresis, que esta es como hacer una sinalefa, pero dentro de una palabra. O sea, no de una palabra con otra, sino en una sola palabra hacer una sinalefa. Pero se llama sinéresis, pero es porque es adentro de una palabra. Veamos este pequeño ejemplo que es, este es el meollo del asunto. Entonces, si nosotros lo ponemos así, por medio, si lo separamos silábicamente, nos quedaría así 11 sílabas, ¿no? Pero nosotros lo queremos reducir. Entonces, aquí tenemos dos figuras, dos licencias, una sinalefa y una sinéresis. ¿Dónde está la sinalefa? En este, que termina en E, y luego el siguiente sílaba empieza en es. Entonces, termina en E, la primera, y la siguiente sílaba empieza con una fonema de vocal, entonces se juntan. Esa es una sinalefa que ya vimos al principio, pero la que estamos viendo, la sinéresis, está en meollo. ¿Por qué? Porque meollo se separa en me-o-yo. Son 3 sílabas en esa palabra. Sin embargo, la primera sílaba como la segunda tienen fonemas de vocal. La primera sílaba, que es me, termina en el fonema e. Y la segunda es o, pues con el fonema o, básicamente, que también es vocal. Entonces, la sinéresis es juntar esas dos. De dos sílabas que tenemos ahí, otra vez juntamos esas dos y le hacemos una para ir disminuyendo el número de sílabas finales. Entonces, de 11 que teníamos al principio, ahora nos quedan 9. ¿Por qué? Porque hicimos una sinalefa y porque hicimos una sinéresis. Por eso, cada una restó una, entonces de 11 a 9. Aquí pues se las marco, ¿no? Nuestra última licencia poética sería la diéresis,
que es lo contrario a la sinéresis, que es aquí cuando ya hay un diptongo hecho, que hay una sola, eh, una sílaba que tiene dos vocales juntas, aquí es separarlas, obligarlas a que estén separadas. Tenemos la frase de el idioma de Leticia, que este tiene dos diéresis. Aquí la dividimos al principio, que es el idioma de Leticia. Son 8 sílabas. Si nosotros queremos aumentar el número de sílabas porque así se nos requiere, podemos hacer 2 diéresis en esta. Primero en idioma, en dio está junto. Entonces ahí, como tenemos ese diptongo de io, podemos separarlo y así le sumamos. Y como de una hicimos 2, pues le vamos a sumar una. Y en Leticia tenemos otro diptongo que podemos separar, que es la I y la A. Entonces ahí le aplicamos otra diéresis y ya tenemos otro más, ¿no? Otra sílaba extra. Entonces de 8 que era originalmente, pasamos a 10. ¿Por qué? Porque le sumamos 2, una por cada diéresis. Aquí es un pequeño recordatorio que aunque es hasta la siguiente semana que vamos a ver los mitos, les quiero recordar que es leer todo un libro, que es el Popol Vuh, que de igual manera les puse lo que es el audiolibro. Y es un libro chiquito, no crean que es muy, muy grande. El audiolibro dura, no sé si 2 o 4 horas. Lo escuchen en un día. Pero igual no quiero que lo dejen para el último porque ya sé que a lo mejor algunos tienen que ya sea leerlo o releer algunos capítulos para que tengan tiempo. Igual la siguiente semana se va a estar dejando tiempo específicamente para leerlo, pero tampoco lo dejen para el último si es que pueden ir avanzando en la lectura, ¿no? En la carpeta de hoy, en la carpeta de esta semana, en la carpeta 7, está tanto lo que es el libro, bueno, también está el libro recomendados, está en la carpeta 7 y está el audiolibro también. Que aquí está un ejemplo de libro, de las hojas de libro, para que vean que son letra grande, ahí tiene dibujitos, no es tanto. Y pues el audiolibro, ¿no? Que también es directamente de YouTube. Después de este anuncio comercial, pues regresamos a nuestra siguiente, que son las clases de verso. Estos últimos 2 temas, que son las clases de verso y la rima y la forma estrófica, son los más complicados a principio. O sea, si era el primer acercamiento, es lo más complicado porque son muchos tipos, que hay arte mayor, hay arte menor, hay varias clasificaciones, hay que poner todas las clasificaciones. Suena mucho, pero es cuestión de práctica y van a ver que no es tanto después de algunos cuantos que los hagan. Entonces, el verso se clasifica de varias maneras y no es que vamos a escoger solo una, sino que la vamos a clasificar de todas estas maneras, que es la clasificación por número de sílabas, que es arte mayor o arte menor, dependiendo si son de 8 menos o más de 8. Clasificar por el tipo de rima, clasificar por el tipo de ritmo o por la palabra final, que sería por el acento, ¿no? El acento final. En este trabajo, pues lo único que vamos a excluir, como les repito, va a ser la clasificación por ritmo. Vamos a ver la clasificación por ritmo, sí, pero en el trabajo no la vamos a aplicar. Es la única que no vamos a aplicar. Y por ser la única, la vamos a ver pues de manera rápida. Va a ser la primera en ver, que son la clasificación por ritmo, que tenemos 3 tipos, ¿no? El trocaico, el yámbico y el mixto. Uno de los más común, bueno, en la literatura española es el verso yámbico. Pero aquí lo vamos a ver un poquito de qué música cada uno. El trocaico, los acentos van marcados en las sílabas impares, por ejemplo, la 1, 3, 5, 7, en la 9, en la 11, dependiendo del número de sílabas que tenga nuestro verso. El de yámbico son marcados en lo que son en las sílabas pares, 2, 4, 6, 8, 10, 12, y así sucesivamente, ¿no? Y en el mixto pues se van revolviendo, ¿no? Que hay una en las sílabas impares y otras sílabas pares sin diferencia. Se suele manejar mucho, como les digo, el verso yámbico con lo que viene siendo la literatura española.
por el acento final, que sería pues básicamente si es aguda, grave o esdrújula. En este caso no es necesario que directamente pongan si es verso propasoistónico. Aquí simplemente si ustedes me ponen menos una sílaba por el acento, yo voy a entender que la última palabra es esdrújula, porque ya le están restando una, ¿no? O si le están sumando una, yo voy a entender que es aguda. O si no, ni le están sumando ni restando, yo voy a entender que la última ya es grave. Yo, yo les recomiendo esto para que no pongan tantas cosas, ¿no? Igual ahorita van a ver en el ejemplo que lo único que hago del trabajo es ponerles un más uno, o menos uno, o nada, a lo que viene siendo de las sílabas tónicas, al acento final, pues para no hacer tanto bulto, porque ya de por sí es mucho lo que se le va a hacer a un solo verso, estarle agregando también esto ya sería excederse un poquito, ¿no? Así como que ustedes pongan la ley del acento final, yo ya sobreentenderé esto, ¿no? Si me ponen más uno, que es aguda, si me ponen menos uno, que es esdrújula, y si no me ponen nada, que es grave. Esto sí lo vamos a hacer, que es el tipo de rima, que hay tres y un extra, que diría, o un colado, ¿no? Que es el verso y rimados, son los versos que tienen tanto rima como métrica, o sea, que las últimas palabras acaban en lo que viene siendo estas, estos sonidos similares en varios versos, y la métrica pues sería que tiene cierto conteo específico de lo que vienen siendo sílabas. El verso blanco es el que solo tiene la métrica, o sea, tiene un cierto número de sílabas, pero no está obligado o no tiene, mejor dicho, lo que viene siendo la rima. Y el verso libre no cuenta con ninguna, ¿no? Y como les digo, hay un colado que es el verso suelto, ese se da únicamente en los poemas que están rimados, o sea, que tienen tanto rima como métrica. El verso suelto es un verso que está, digamos, de más. Es un verso que está como para rellenar la idea, más no tiene con ningún otro verso. Entonces, este se le llama un verso suelto. ¿Por qué? Porque todo el demás poema está rimado. Sin embargo, este está ahí extra, está como el negrito en el arroz, como diría, ¿no? Entonces, este sí lo vamos a identificar y le vamos a poner verso suelto, literalmente así. Esto solo pasa en los poemas rimados, que son básicamente todos los que están en el poemario, ¿no? Nada más para una duda. No todos los poemas tienen verso suelto, es como que algo que se suele hacer a veces para rellenar la idea. Entonces, si su poema no tiene verso suelto, no ponga nada. Si tiene un verso suelto, sí márquenlo, ¿eh? Pero no es obligatorio que un poema tenga verso suelto. ¿Cuánto llevamos? 23, ok. La clasificación por sílabas, esta es muy importante, que es arte mayor o arte menor. ¿Cuáles son las de arte menor? Las que tienen 8 o menos sílabas. Y las de arte mayor son las que tienen más de 8 sílabas, o sea, de 9 para adelante. Y esto va a influir en otras cositas como es la rima. Ahorita vamos a ver en qué influye que sea arte mayor o arte menor. ¿Cómo se llama? Dependiendo del número de sílabas, pues aquí se las pongo, ¿no? De arte menor, pues obviamente solo tenemos 8, que son de 2, de 3, de 4, de 5, 6, 7 y de 8 sílabas, que se vienen llamando bisílabos de 2, trisílabos de 3, tetrasílabos de 4, pentasílabos de 5, hexasílabos de 6, heptasílabos de 7 y octasílabos de 8, ¿no? Mientras que los de arte menor tenemos dos categorías, que son los simples, que simplemente es un verso con 9 o más de sílabas y ya. Y luego tenemos uno que son versos compuestos, que estos son dos versos en un solo, juntos y divididos por algo que se llama cesura, que puede ser simplemente una coma o una conjunción y o. Aquí está un ejemplo, este es de arte menor, pero este es un verso compuesto, que es: mi mente es la luz de luna, por mis manos pasa la vida. Si vemos, cada una de ellas podría ser bien un verso individual, sin embargo aquí se los juntan. Aquí tenemos hemisquicio 1, que sería la parte 1, la cesura, que en este caso viene siendo una coma, y el hemisquicio 2, que sería el otro verso, ¿no?
Aquí ya se los pongo por separado, que el verso 1 sería en mi mente es la luz de luna, que tiene 9 sílabas, y por mis manos pasa la vida, que son otras 9 sílabas. Si pero como están en un verso compuesto, o sea, solo están divididas por esta coma, esta cesura, entonces simplemente se suman y son 18 sílabas. En un verso normal simple simplemente es un verso largote, ¿no? Sin esta cesura. Ambas son consideradas arte mayor, pero simplemente hay que diferenciar cuáles son las que son por cesura, o sea, que son dos versos chicos compuestos, y cuál simplemente es un verso largote, ¿no? Y de arte mayor simplemente les puse del 9 al 20, que pues otra vez sigue siendo igual, ¿no? Por el número de sílabas, que en sílabos son los de 9, decasílabos de 10, en decasílabos de 11, dodecasílabos de 12 y así sucesivamente, ¿no? Y hasta llegar a los 20. Puede haber poemas de más de 20, sí, pero incluso que llegan a 18 ya son muy raros, ¿no? Pero de que pueda haber, a lo mejor algún poeta un poquito extravagante, puede hacerlo, ¿no? Sin embargo, como les digo, no suele haber versos tan grandes. Pero aquí está, pues, el nombre del 9 al 20. Aquí, pues, nada más una aclaración. Pues, de qué se les va a preguntar en el trabajo, o sea, para la entrega, ¿no? Es un pequeño recordatorio que les puse ahí. Y ya por último, lo que es la rima y la forma estrófica. Uy, a ver, cámbiate. Entonces, ¿qué es la rima? Pues para clasificar la rima o poner la rima, vamos a usar el abecedario, ¿no? A, B, C, D, etcétera, 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 para ir marcando la rima. Solo que aquí, como les mencioné antes, influye que sea un verso de arte mayor o de arte menor. Para los de arte menor vamos a usar letras minúsculas, mientras que los de arte mayor vamos a usar letras mayúsculas. Esto es muy importante porque si ustedes tienen un verso de 7, que es arte menor, y me ponen una A mayúscula o una letra o cualquier letra mayúscula que diga que es de arte mayor, entonces esa clasificación estaría mal. ¿Por qué? Porque es arte menor, pero ustedes están poniendo una clasificación de arte mayor. Entonces, sí hay que cuadrar esto, ¿no? En dónde van minúsculas y dónde van mayúsculas. Las rimas, hay dos tipos de rimas, que son las consonantes y las asonantes. Las consonantes son estas que todos los fonemas encajan, ¿no? Aquí tenemos dos palabras que son venido y sido, que ahí en rojito y subrayado, ahí le tengo marcado lo que viene siendo la rima, ¿no? Que es ido. Como ven, todo está exactamente igual a las dos, la I, D, O, y en el otro la I, D, O. Como todo encaja, exactamente todo el fonema es consonante. Sin embargo, tenemos otras que son asonantes, que estas solo se repiten los fonemas de las vocales. Aquí tenemos viajó y paró. ¿En dónde está este sonido? Pues lo tenemos en las últimas vocales, ¿no? Viajó y paró. Como ven, aquí solo es el sonido de la vocal, entonces sería asonante. Aquí vamos a empezar con un ejemplo, que es el mismo que estábamos manejando al principio, que es hasta que el pueblo las canta, las coplas no son, y cuando las canta el pueblo, ya nadie sabe su autor. Entonces, la primera termina en canta. Le vamos a poner la A. Porque hay que recordar que nos salió que todas eran 8. Entonces, como todas son 8, recuerden que al principio le sacamos lo que viene siendo la métrica y nos salió que todos los versos son 8, así que como son 8, son verso menor, arte menor, entonces vamos a usar letras minúsculas. Entonces, canta, terminación anta, vamos a ponerla con A. ¿Por qué? Porque es la primera letra del abecedario. La segunda termina en son, terminación, pues, on, ¿no? Como es diferente a la primera que termina en anta, entonces vamos a ponerle otra letra del abecedario diferente, en este caso pues la B.
como es de 8 sílabas, hay que recordar, pues también sería una B minúscula. La tercera acaba en eblo, pueblo, termina en eblo. Entonces, como es otra diferente, vamos a ponerla la siguiente letra del abecedario, que sería la C. Y así consecutivamente, como la última termina en tor, autor, tampoco rima con ninguna, entonces vamos a ponerle otra. Entonces aquí tenemos que este es un verso blanco. ¿Por qué? Porque ya vimos antes que esta tenía métrica, porque todas eran 8. Consideran que todas las sílabas eran, cada verso tenía 8 sílabas, pero como ya vimos que no tiene una rima, ¿no? Que cada una termina en algo diferente. Entonces tiene métrica, pero no tiene rima. Si recordamos los tipos de verso, pues este sería uno blanco, que está el rimado, el blanco y el suelto y el libre, ¿no? En este caso, como este sí tiene métrica, sería blanco, que es algo que vamos a estar manejando y subrayando nosotros en nuestros trabajos. Tenemos otro ejemplo que es: aunque el panal de rica miel 2000 moscas acudieron, que por golosas murieron presas de patas en él, perdón. Entonces, la última termina en miel, o sea, terminación el. Vamos a ponerle una A. La segunda es acudieron, hieron. Vamos a ponerle una B porque es la que sigue. La siguiente es murieron. Aquí, como vemos, en lugar de ponerle una C, aquí sí se repite una, que es con el verso 2. Entonces, le vamos a poner una B. ¿Por qué? Porque ahí indicamos que tanto el verso 2 como el verso 3 tienen la misma terminación, la misma rima. El verso 2 y el verso 3 están rimando. Y la última tenemos presas de patas en él. Si vemos aquí terminan él, igual que mi él. Entonces, el verso 1 y el verso 2 están rimando. Entonces, como tiene métrica y tiene rima, ese es un verso rimado. ¿Y cuál es el tipo de estrofa? Aunque tienen un nombre específico, aquí no vamos a meternos en nombres. Ahorita vamos a ver algunos como ejemplo, pero no vamos a meternos en nombre. Aquí simplemente, ¿qué tipo de estrofa es? Es ABBA. Recuerden que las estrofas son los párrafos. Así que esto vamos a ponerlo en cada párrafo. Si nuestro poema tiene cuatro estrofas, o sea, 4 párrafos, en cada uno vamos a hacer esto. ¿Por qué? Porque a lo mejor el primero es ABBA, el segundo es ABC, ABC, etcétera, ¿no? Así que esto se va a hacer en cada estrofa. Los tipos de estrofa, aquí vamos para saber cuál es el tipo de estrofa, esto es un extra, es algo que estamos viendo ahí que no vamos a identificar nosotros. Como les digo, yo solo les pido que pongan la rima, ¿no? Como les puse aquí, que es ABBA. Pero para que tengan un preámbulo para que luego, si se le iba a preguntar a otro maestro en los siguientes semestres más avanzados, para que cada estrofa tiene un nombre específico dependiendo del número de versos que contenga, o sea, el número de renglones, la métrica, o sea, el número de sílabas y la rima. En este, por ejemplo, que es el que vimos, se llama redondilla. Para que sea una redondilla tiene que tener cierta característica. Como ya vimos, tiene que ser cierto número de versos, la métrica y la rima, ¿no? En este caso, para que sea contada una redondilla, tiene que tener solo 4 versos, 4 renglones. También tiene que ser todos de 8 sílabas y la rima tiene que ser a fuerzas ABBA. Si cumple estos 3 requerimientos, se llama redondillas. Aquí hay algunos poquísimos ejemplos, que les digo, unos poquísimos ejemplos de algunas dependiendo del número de sílabas. Como les digo, esto nada más como un dato curioso para los que les interese y que lo puedan leer un poquito, que le den pausa, lo vayan leyendo un poquito, y que esto yo no se los voy a pedir en el trabajo, porque sería estar investigando estrofa por estrofa, ¿no? Sería exigirles un poquito de más. Sin embargo, que sepa que existen, que sepa que hay diferencias, que no todos los versos no todos los versos de 2 sílabas se llaman igual, sino que tienen, si de repente cómo acaban cada uno, o si
o, o cómo se presenten va a tener ciertos nombres, ¿no? Aquí nada más les voy a dejar de 2, 3, 4 y 5 estrofas. Sin embargo, pues, hay demás, ¿no? Ahora sí, este sí es un... Hay que prestar mucha atención aquí, ya que tanto el que sigue, son las dos maneras que pueden presentar el trabajo. Ya esto ya es lo último. Entonces, en el trabajo, por cada estrofa yo les voy a pedir que hagan esto o esto. Pero vamos a empezar por esto. Este es el modo normal. ¿Cuál es el modo normal? En el que ustedes hacen que las estrofas vayan cuadrando. O sea, lo que nosotros venimos haciendo aquí, ¿no? De que vamos a intentar de que las estrofas sean de 8. O vamos a intentar que las estrofas sean de 12, dependiendo del poema, ¿no? Entonces, ustedes pueden hacer eso de que intentar de que las estrofas les vayan cuadrando. Eh, hay poemas que son mucho más fáciles de hacer esto que otros, porque esos poemas ya están prediseñados para que sean así, básicamente. Por eso yo, tanto en el otro video como este, les recomiendo mucho que usen los poemas de Lope de Vega, porque él siempre hace que sus poemas tengan una métrica. Así que ustedes ya estarían seguros de que el poema tiene que tener métrica. Y de nuevo les recuerdo que solo pueden usar los poemas que están en el poemario. Así que creo que ahí vienen 2 o 3 de Lope de Vega. Pueden usar cualquiera de los dos. Ambos tienen métrica. Y entonces yo, ¿qué les voy a pedir? Por estrofa, o sea, por rengloncito, pero por parrafito, es uno, que haga la separación silábica. O sea, que visualmente, así como está esto, haz separación, ta, separación, que, separación, el, separación, pueb, y así sucesivamente. O sea, eh, que las sílabas estén separadas visualmente. Otro, que esté marcado de lo que vienen siendo las 4 figuras, la sinalefa, el hiato, la diéresis, que estén marcadas con diferente color. Ahí ustedes decían, ¿no? Ah, la sinalefa las puse rojas, los puse verdes, las diéresis las puse moradas. Ustedes elijan los colores, nada más márquenmelo ahí, ¿no? Pónganme un cuadrito de, tal está de tal color, tal está de tal color. ¿Qué otra cosa voy a pedir? El acento final. Como yo le estaba diciendo, no van a poner, a ver, este verso termina es un verso prototónico porque termina en esdrújula. No, nada más pónganle al final, así como ven aquí en el verso 2 y en el verso 3, que lo pongo un más, es porque esos versos yo ya entiendo que son y autor son palabras que terminan en agudas. Entonces, por la ley de los signos dice que le estoy sumando una. O ustedes pónganla así literalmente. Si es esdrújula menos una. Si es aguda no le pongan absolutamente nada. Y así van a tener, así como el verso 1 y el verso 3 son agudas, no les puse ni más ni menos cero, nada. Simplemente como los dejaron así limpios, yo entiendo que son palabras graves, ¿no? Mientras que el 2 y el 4 son palabras agudas, porque dice más. Eso también se va a pedir. Otra cosa que les voy a pedir es el conteo final. Entonces, ya una vez que hice la sinalefa, los hiatos, que conté las sílabas, que el sumé y resté todo lo que tenía que restar, que al final me pongan entre paréntesis, así como está, el número de sílabas totales. Ya después del conteo, después de sumarle y restarle la densidad poética, ya después de sumarle y restar lo que viene siendo el acento final, ¿no? ¿En cuánto te quedó eso? Entonces, en este primer ejemplo, hice que todas cuadran en lo que viene siendo 8, ¿no? ¿Por qué? Porque el poema está prediseñado para que todas tengan 8. Entonces, al final de cada estrofa que voy a estar poniendo, esta información de aquí abajo. ¿Qué tipo de verso es? Es verso, en este caso es verso blanco. ¿Qué tipo de rima es? Es rima A, B, C, D. ¿Qué tipo de estrofa es? Es de 4 versos, porque son 4 rengloncitos, y son octosílabos porque todos tienen 8 sílabas. No voy a meter aquí si son redondinos, no voy a meter aquí si son cuartetos reales, no, aquí nada más 4 versos con 8 sílabas cada uno y se acabó. Esto es lo que tienen que hacer por cada estrofa. Si su verso tiene, si su poema tiene 3, pues eso lo van a hacer 3 veces. Si su poema tiene 4, van a hacer 4 veces.
Esa es la primera forma. La segunda manera, ustedes van a elegir cuál. Es que, ¿sabe qué, profe? Yo no quiero estar pensando ahí en estar. Se me hace muy complicado estar intentando cuadrar que cuadre en 8. Ok, no lo hagas, pero aquí tienes que marcar absolutamente todo. Si dices, yo no lo voy a hacer que cuadren, profe, ok, no hagas que cuadren, pero márcame absolutamente todo. Si hay un hiato, lo marcas. Si hay una sinalefa, la marcas. Si hay una posible diéresis, si hay una posible sinéresis, la marcas. Marcas absolutamente todo. Como ven, en este no intentamos que cuadrara, perdón. Y nos sale un poquito diferente. ¿Por qué? Porque como aquí ya estamos metiendo unas licencias que en el otro no pusimos, porque aquí no nos hacía falta, porque aquí queríamos que nos cuadrara en 8. Pero aquí como no estamos queriendo que nos cuadre y estamos marcando absolutamente todo, pues aquí marcamos algunas extra y pues por eso tanto el verso 3 y el verso 4 nos salieron con una sílaba más cada uno. Entonces nos salieron de arte mayor. Entonces la rima también la tenemos que cambiar de minúsculas a minúsculas. Y abajo de cada estrofa vamos a estar poniendo la misma información. ¿Qué tipo de verso es? Es verso blanco. ¿Por qué? Porque, bueno, en este caso sería verso libre, perdón, porque porque no todos tienen la misma métrica. Bueno, tiene 2 de 8 y 2 de 9, así sería verso blanco. Tiene la rima, aquí también un poquito, mientras que la otra era A, B, C, D minúscula, aquí sería A, B minúscula, C, D mayúscula. Y es de 4 versos. Aquí sería 4 versos octosílabos, aquí pues sería 4 versos porque 2 son octosílabos y 2 son endecasílabos, ¿no? Y aquí ya les marco las extra, ¿no? En azulitas marqué las sinlefas, en verde marqué la sinéresis y ¿cómo se llama? En rojo marqué los hiatos. Entonces tienen estas dos opciones, ¿no? Quiero hacer que cuadre y todas mis estrofas van a estar cuadrando. Les recomiendo otra vez, las de Lope de Vega son las más fáciles de cuadrar porque ya están prehechas para que cuadren. O que no me estar haciendo que cuadre, pero voy a marcar todo. O sea, tienen que escoger una de las dos. Cualquiera de las dos se la voy a revisar exactamente igual. Lo que no pueden hacer, y es muy importante que no pueden hacer, es mezclarlas. De que, el primer estrofa voy a hacer que, así voy a estar marcando todo, pero ya voy a la mitad del poema y digo, ¿sabes qué? Es marcar mucho, mejor voy a hacer que cuadren, se me hace más rápido. Y las últimas dos las voy a hacer así que cuadren. No. O todo que cuadre, o marcar absolutamente todo. Tiene esas dos opciones, ¿no? Para entregarlas. Y pues aquí me da las referencias donde saqué el ejemplo de las estrofas. Y sería absolutamente todo por esta semana. Comprendo que es un poquito complicado, por eso me hubiera gustado que en esta sí estuvieran en la clase, porque ya sé que en esta sí va a haber muchas dudas. Sin embargo, les recuerdo muy fuertemente, pero muy fuertemente, que si tienen dudas pueden avisarme. Si quieren una revisión más personal del trabajo y decir, profe, mire, eh, el martes o el miércoles a tal hora podemos hacer una videollamada, el profesor de mi trabajo, le mando mi trabajo y me da una retroalimentación general, con confianza díganme, y pues ya saben que sí se va a poder hacer. Nada más no me digan el viernes en la noche porque pues es antes de la entrega básicamente, ¿no? Entonces, chicos y chicas, espero sus dudas. Por favor, hagan sus dudas porque, como les comenté en el otro video, de repente tienen estos problemitas de que se les va algo. Así que, por favor, si tienen alguna duda, por chiquita que sea, díganme por correo. Si no quieren ponerle el grupo por correo y ya no se les contesto directamente ahí de manera personal y totalmente anónima. Pero por favor, sí hagan sus dudas.